Creo que tengo... Ahora sí. Ahí está, ahí está. Está grabando, ¿no? Sí, grabando. Hoy estamos en nuestra clase número 17, pero en la clase 16, la clase de la semana pasada, estuvimos abordando los aportes de Erik Erikson, que se encargó de estudiar, teniendo los aportes de la psicología, del psicoanálisis de Freud, que es nuestro próximo autor, teniendo en cuenta esos aportes, se encargó de estudiar cómo evoluciona la psicología del hombre desde que nace hasta que fallece, ¿no? Y cómo adquiere características relacionadas a lo social también, como lo social y lo cultural influye en esta evolución psicológica del hombre, ¿sí? Acá no estamos hablando en términos evolutivos de especie, como hablamos en las primeras clases de psicología, sino de la evolución, de cómo va evolucionando la persona desde que nace hasta que muere. Pero, ¿por qué verlo ahora, ¿no? Y no verlo después? Lo vemos ahora porque venimos de ver los aportes de Piaget antes del receso invernal, en el cual veíamos, estuvimos aprendiendo y abordando el tema de la psicogénesis y la estructura, y cómo las personas o los niños y adolescentes incorporan aprendizajes y se adaptan. ¿Se acuerdan que la adaptación es inteligencia? Y si hay inteligencia hay equilibrio, y hay aprendizaje. Y Piaget habla de que cada estadio, cada etapa maneja ciertas características, bueno, y hablaba de, ¿cómo se llama? Los estadios sensorio-motor, y los que siguen, que en realidad como que son más cortos los periodos, porque en comparación a los de Erik Erikson que estuvimos viendo la semana pasada, que les dejé el Prezi, que no me estaría cargando ahora, bueno, está medio tildado todo esto. Ahí se les comparte, ¿no? ¿Lo pueden ver? No, está cargando, bro. Como que las etapas que propone son 8, y son más amplias y más específicas. La semana pasada vimos, si no me equivoco, vimos hasta la adolescencia, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sigue cargando, ¿no? ¿Se compartió a ustedes? No. A mí me aparece No. ya. Su conexión es inestable. Ahora sí. Ahí está. Ahora Ahora sí. Bueno, habíamos visto este esquema. Puede ser que se vea medio lento. Igual ustedes ya tienen el link de esta presentación. Este es Erik Erikson. Bueno, todo esto ya lo vimos, esto también. Nos habíamos quedado en el cuadro de los estadios, ¿no? Estas crisis que están en la segunda columna son diferentes crisis que se dan a partir de dos componentes. Por un lado está, ¿cómo se llama? No sé por qué no los puedo ver. Ahí. Bueno, la infancia, confianza y desconfianza. Yo lo que no tiene que no tiene esto es las edades. Si las quieren tener en cuenta, yo les armé un PDF con otro cuadro, con los mismos estadios que tiene las edades, ¿no? Pero la primera, la infancia, la niñez temprana, desde el año y medio hasta los 3 años, de la edad del juego o la preescolar sería de 3 a 6 años, la de escolar de 6 a 12, adolescencia de 12 a 18, que es ahí hasta donde vivo, ¿no? Pero para hacer un repaso, estas crisis o conflictos vitales es que se dan por medio de la incorporación de estas características a la personalidad.
es decir, la confianza y la desconfianza en el caso de la infancia. No estoy haciendo un repaso medio rapidito. Confianza y desconfianza de acuerdo a sus vínculos con la madre o con la persona que le da los cuidados, y uno de los aspectos fundamentales es la alimentación y la asistencia de ese bebé. Entonces, cuando lo necesita y lo solicita a través del llanto, del balbuceo o lo que sea, recibe asistencia, bueno, la confianza se estaría fortaleciendo, pero hay momentos en los que no se fortalece y en la que hay confianza, ¿no? Entonces, si un bebé que pudo establecer un vínculo de confianza logra un aspecto fundamental en la personalidad, que es la esperanza, pero puede suceder que no. Entonces, lo que gana ahí es el retraimiento y la desconfianza. A partir de esa base es como se pasa a la siguiente etapa, según Erikson, ¿no? Y esto, muchas veces no pueden hacer frente a los otros, ¿no? Otros, al poder hacer, al sentirse el explorar voluntad, es decir, el saber, pero si no, si venimos de como que en el versus viene ganando la desconfianza y después gana la duda, acá se le suma la compulsión, el alejamiento de lo que sucede alrededor, ¿no? Y más herramientas psicológicas. ¿Se sigue escuchando mal? ¿Todo escuchando mal? Bueno, Sí, pero no, a ver, bueno. Hola, acá estoy. Ahí intenté. ¿Dónde estamos? Dejar de compartir. ¿Me escuchan ahí? Sí. sí. Bueno, Sí. lo que voy a hacer es por ahí lo que me gaste, como que consume mucho internet, puede ser que sea la presentación Prezi. Voy a compartirles otro, a ver si así me escuchan mejor. ¿Dónde estaba? Estaba, bueno, cuando alguno de los ciclos de las crisis vitales como que gana el aspecto más negativo, esa es la base para pasar a la otra etapa. Y eso hace que muchas veces, entrecruzando teorías, no solo la de Erikson, sino otras teorías psicológicas, es una herramienta del psicólogo para poder entender la personalidad de las personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. 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 Por ahí este se ve más rústico, pero no se corte tanto. Me avisan si se corta, escríbanme en el chat, así como dice el compañero recién. Bueno, ya voy a pasar a la de la adolescencia, porque bueno, todo esto ya los vimos la semana pasada, así avanzo con los últimos. La adolescencia, la identidad versus la difusión del yo como el proceso de crisis fundamental. Y obviamente la adolescencia, como ustedes están transitando ahora, y ustedes podrían opinar si es verdad o no, se da una búsqueda exhaustiva sobre la identidad. Bueno, esto ahora que me acuerdo lo hablamos la semana pasada, ¿no? Con sentirse con ciertas cosas identificados o no, y empiezan las preocupaciones relacionadas a lo filosófico, a las ideas, al amor, a lo político, a lo ético, ¿no?
ponemos en juego en cada relación de amistad o no, o amorosa, un montón de cuestiones éticas y de ideas, ¿sí? Que lo que están tratando es de conformar la personalidad para poder darle un sentido al mundo que vivimos, ¿no? El logro en este periodo es la fidelidad, ¿no? Porque acá como hay mucho fanatismo por ciertas cosas, por ciertas, no sé, novelas, músicos, ideas políticas, pensamientos, ideologías, que implica que ayudan al adolescente, o sea, empiezan en la adolescencia, ¿no? Pero ayudan a partir de esa etapa para toda la vida, incorporar cierta fidelidad, ciertas ideas, ¿no? Pero muchas veces no se da así la identidad tan plena, bueno, yo soy esto y soy así y listo, sino que muchas veces está cargado de mucha confusión, y esto era lo que yo les hablaba, el ejemplo, la semana pasada, de que a mí en la adolescencia me pasaba, un día escuchaba a Miranda y me sentía lo más pop y más colorido y lo más feliz de la vida, y al otro día me sentía un Evanescence, me mataba escuchando música gótica, y la vida era todo un desastre y toda una tristeza, ¿no? Y se van todo apocalíptico. Entonces, esto es parte de la adolescencia. El problema es cuando hay mucha difusión y mucha confusión. Está bueno tener un poco del versus en nuestra vida porque eso nos enseña y nos ayuda, pero el problema es cuando hay demasiado, porque cuando hay demasiada confusión, cuando hay demasiada difusión del yo, dice ahí, pero se refiere a confusión, recuerden que es la base negativa para la etapa siguiente, ¿sí? Madurez temprana de 20 a 40 años está, por un lado, la intimidad y la solidaridad versus el aislamiento, ¿no? Igual estas edades, recuerden que son aproximadas porque, como bien dice Erik Erikson, hay una cuestión cultural y social en el medio que influye demasiado. Pero acá la intimidad y la solidaridad está relacionada con el amor y con la intimidad en relación a el otro, ¿no? Porque parece como que la intimidad podría estar relacionada a uno solo en lo íntimo, no, sino que la intimidad está relacionada al poder abrirse, pero con un otro, ¿no? Con la relación más íntima con otras personas y a la conformación de un proyecto de vida en pareja. Igual ahora ya hablamos de múltiples tipos de parejas, no solo ligado a lo sexual, sino también ligado, bueno, a estas cuestiones del poliamor y todo eso. Pero esto es muy actual, ¿no? Erikson ya no está ahora para analizar esto, ¿no? Pero eso versus el aislamiento, es decir, poder estar solo en lo individual, eh, y sentirse en soledad y poder lidiar con eso, ¿no? Que mucha gente, justamente en este contexto de aislamiento preventivo, social, obligatorio, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, mucha gente se encontró con que no puede lidiar con su propia individualidad y soledad, justamente, ¿no? Que sí o sí necesita de un otro, y que bueno, pero hay que poder poner en la balanza esto, ¿no? Poder a veces construir algo con un otro y que el logro sea el amor y por el otro también poder convivir con uno mismo. Pero qué difícil sería entre los 20 y los 40 años convivir con uno mismo cuando ya en la etapa anterior no pude construir una identidad sólida, cuando ya en la etapa anterior me sentía inferior, ¿no? En la edad escolar, cuando ya en la etapa anterior no tuve iniciativa ni capacidad de crear y me sentía culpable, ¿se entiende? Se va viendo cómo ciertos problemas de la vida en realidad vienen encadenados a ciertas crisis que no se lograron resolver antes. ¿Se entiende? Sí, Sí. Lo pueden Sí, ir sí. en sus cabezas, como que lo pueden ir pensando con ejemplos, se acuerdan de personas, pueden identificar personas que conozcan con lo que estoy diciendo. sí. Sí.
Ok, bueno. Vamos con la madurez, que se da entre los 40 y los 65 años, y la crisis vital acá es la generatividad versus el estancamiento. Ahí dice, la generatividad es entendida como una necesidad de establecer lazos, preocuparse y guiar a la siguiente generación. Es una etapa de entrega, es decir, acá como que se da esto de poder transmitirle algo o querer dejar algo, un legado a los que vienen, ¿no? Y justo, imagínense, coincide con la crisis, o sea, tendríamos que establecer, no sé si ven mi flecha ahí, no sé, tendrían que estar, o sí se ve, tendrían que establecer como una transición acá entre la madurez temprana y la madurez, en la que justo se da, por ejemplo, en el caso del género femenino, la búsqueda, bueno, no sé si decir género femenino, pero se da como el tema de la búsqueda de los hijos, en el caso de que no lo tuvieron, y el miedo a no poder tenerlos, ¿sí? Por una cuestión biológica. Pero bueno, el poder generar cosas y establecer lazos de cuidado. La otra crisis, la otra cara de la moneda es el estancamiento, como un sentimiento de que me estanqué, no logré nada en mi vida. Bueno, acá generalmente se da en esta etapa de la madurez, lo que acá no dice, pero lo pueden anotar si están tomando apuntes, es la crisis de la mediana edad. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? No. No. Bien. La crisis de la mediana edad se da a partir aproximadamente de los 40 años en esta etapa, ¿sí? En el que las personas, tanto mujeres como hombres, empiezan a ver su vida hacia atrás y empiezan a ver que no lograron esos deseos que tenían cuando eran más chicos, o en la adolescencia, o en la niñez, que no lograron lo que se proyectaron, que no era todo como ellos habían planificado. Empiezan a revisar sus propias parejas. Recuerden que en la madurez temprana se da esto de la realización del amor, ¿no? Pero en la madurez como que se revisa esas relaciones y empiezan los conflictos. Si por ahí la persona no puede analizar ni resolver que ese estancamiento no fue por una cuestión personal, entonces deposita que su estancamiento es responsabilidad del otro, ¿no? En esto, las mujeres que se dedicaron solamente al cuidado de los hijos, y que no estudiaron y que no cumplieron sus sueños, bueno, en esta etapa como que empiezan a ver que sus hijos crecen, que no pudieron cumplir sus sueños, sus objetivos, y empiezan a entrar en esta crisis de la mediana edad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver materializado en un ejemplo concreto? Por ejemplo, en esas mujeres y hombres que se separan aproximadamente en esta edad y hacen un cambio rotundo de 180 grados y se operan, van al gimnasio, se compran ropa súper juvenil. El típico pendeviejo o pendevieja que tiene 40 y pico de años, 50, y empieza a vestirse, a sacarse fotos como adolescente y todo eso, bueno, podríamos decir, suponer, bajo esta teoría, que estarían atravesando una crisis de la mediana edad en donde hay una regresión a deseos anteriores para poder resolver esta crisis de sentimiento de estancamiento. ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí. ¿Lo han visto alguna vez? sí. 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 Que además, para la mirada del adolescente, es muy ridículo. O sea, se ve como algo, como qué quiere esta mujer o qué está intentando este hombre. Pero para la mirada de la persona
está fundamentado bajo la búsqueda de una renovación y de no sentirse estancado, de detener el paso del tiempo, de recuperar el tiempo perdido. Pero bueno, tenemos que, o sea, no estamos juzgando acá si está bien o mal lo que están haciendo, estamos poniendo un ejemplo para poder entender un poco esta teoría y cómo cada persona atraviesa las crisis y cómo puede enfrentar el paso del tiempo. Otro ejemplo relacionado a esto de una preocupación extra sobre la estética y la parte física de la persona, también está relacionado con, por ejemplo, estos hombres de esta edad, que además de ir al gimnasio, arreglarse, qué sé yo, de un día para otro, se separan o se ponen en pareja con chicas adolescentes, o sea, adolescentes no, con chicas mucho más jóvenes que ellos. Lo han visto también, ¿verdad? Es un intento de poder volver a sentir y recuperar esa juventud perdida, pero bueno, cosas que suceden. Sigamos con la última etapa, que es la de vejez o edad adulta, que es después de los 65. Por un lado tenemos la integridad del yo relacionada a la sabiduría, a lograr mirar hacia atrás y ver un proceso de vida o una historia de vida realizada, esperada, ¿sí? Por eso ahí dice, es la culminación exitosa de las 7 crisis anteriores, implica amor al yo humano, a la sabiduría, a la aceptación, aceptarse a uno mismo y la vida que llevó y lo que pudo resolver, sin culpas ni remordimientos, pero puede ser que eso, si no se logra aceptar, es decir, yo siendo viejita, miro hacia atrás mi vida y veo que no logré lo que quise, que hice siempre lo que otro quería, que me aislé, que me estanqué, que no generé nada, eso genera desesperación y en términos psicoanalíticos sería una pulsión de muerte, es decir, hay más deseos relacionados a la muerte y a la desesperación y a la falta de propósito y de sentido de la vida que logros de sabiduría y de haber generado y haber transmitido. ¿Está bien? Entonces, esto, va a haber una actividad relacionada a esto, pero generalmente podemos ver viejos que están a full en, no sé, colonias de vacaciones que tiene nuestro municipio, actividades, van y están en los centros de jubilados, y no sé, se les murió su pareja, lo lloran pero continúan, es decir, siguen haciendo actividades, y tenemos otra clase de viejos que no salen, no interactúan con nadie, que están cerrados. Bueno, podemos ver como estos dos grandes grupos en los que podemos ver que hay una mirada hacia atrás de la vida y de comprender lo vivido y de disfrutar los últimos momentos de vida, y otros que no, ¿sí? Que están más encerrados en ellos mismos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. 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 Bueno, una recomendación para poder ver estos aspectos en una película, por ejemplo, es El extraño caso de Benjamin Button. ¿La vieron? No. Creo que sí, no se trata de uno que nace viejo y Ujú. muere joven. Sí, es ese. Que bueno, como es una película larga, pasa por todas las etapas de la vida y pueden ver estas características. Les voy a dejar este PDF que está bastante completo y tiene una actividad para que realicen, ¿sí? Tienen una canción que se llama Los Caminos de la Vida, ¿la conocen? De No. Vicentico. Sí. Bueno, No. cualquier cosa la buscan en YouTube, la podría agregar a la lista de cuarto de música en cuarentena. La van a leer, escuchar en YouTube o en Spotify, y seguramente conocen la canción, bla, bla, bla. ¿Qué etapa? Espero que no puedo leer porque tengo el cuadro acá.
¿qué etapa consideran que describe el cantante y por qué? Es decir, ¿qué etapa de las de Erikson? Comenten estos temas con sus padres, invítenlos a expresar su opinión. Y después, el siguiente punto, observen e interpreten. Teniendo en cuenta las crisis vitales que describe Erikson, ¿por qué señala la fidelidad como el mayor logro de la adolescencia? Buscar ejemplos de aprendizajes sociales que se realicen durante la etapa escolar, que resulten diferentes para varones y mujeres. Busquen posibles explicaciones. Las crisis vitales correspondientes a los adultos mayores se da entre la integridad del yo versus desesperación, de su experiencia con estas personas, en qué tipos de conducta se manifiesta esta crisis y cómo se traduce la llamada sabiduría en su vida cotidiana. Así que esto, me queda medio en un minuto, esto lo hacen de a dos para entregar por asignación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Rapidito. No, ninguna. ¿Les gustó la clase? Sí. Sí, profe. Bueno, me alegro que se hayan unido un montón. Perdimos un montón de tiempo porque tardaron algunos en entrar, pero bueno, buen fin de semana para todos. Cualquier cosa, cualquier duda, me hablan por WhatsApp. Esta actividad la voy a subir al modo con el resumen de la clase.